Bueno chicos, espero que hayan disfrutado este video de Sweetfoot que estaba titulado Stars. En lo personal a mí me gusta bastante Sweetfoot y espero que así como yo disfruté este video, ustedes también ahí en casa. A ver, ¿qué nos tienen para contarnos acerca de las redes sociales? Las redes sociales, pues también Anita y Steph, nos pueden buscar en las redes sociales y a veces a los chavos les gusta ahí comentar sobre cosas, temas, mandar saludos. Me gustaba una frase que decía ahí, el Facebook es una página social, no un diario privado, decía. Pero es cierto, a la gente le gusta comentar ahí. Y entonces pueden buscarnos en Facebook como The Call, así lo escriben, The Call. Pueden seguirnos en Twitter como @TheCall_HN. Y entonces ahí van a estar con nosotros compartiendo sobre temas y sobre muchas cosas. Así es, y por qué no, para continuar, vamos con nuestro segmento especial con el pastor Peter, quien tiene una palabra fresca para nosotros el día de hoy, con el tema muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que ahí en casita prepárense con su Biblia, con su libreta para anotar, para que puedan recibir y apuntar todo lo que Dios les esté poniendo en su corazón en ese momento. Así que vamos con ese segmento especial del pastor Peter. Y recuerden que esto es, chavos, Dajo. Hola chicos y chicas, mi nombre es Peter Hearn y este es tu programa The Call. Sabemos que es un programa que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que va a estar escuchando todos los programas. Es un programa que te va a ayudar en tu vida para que tengas éxito y para que crezcas en el llamado que Dios tiene para tu vida. Tocaremos temas muy importantes, tendremos invitados exclusivos, invitados que van a tocar tu vida a través de la palabra de Dios. El tema de hoy que vamos a tocar es de llamados a escogidos. Todos somos llamados, pero pocos somos escogidos. Ven y siéntate, trae tu cuaderno y tu lápiz y descubre cómo es que somos llamados y quiénes somos llamados y cómo podemos ser escogidos. Hola chavos, ¿cómo están? Hoy el tema es de llamados a escogidos. Y hoy tenemos a un invitado especial que nos va a estar ayudando a compartir el conocimiento de la palabra. Con nosotros tenemos al líder de jóvenes del Ministerio Linaje Escogido desde Comayagua. Su nombre es José Luis Ruiz. Entonces, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y compartir de este tema tan importante. Gracias, Pastor Peter. Es un privilegio poder estar aquí. Me encuentro muy emocionado pues, de poder compartir con ustedes de la palabra de Dios y pues esperamos pues de que todo les pueda servir. Sabes, el tema de llamados a escogidos, ¿verdad? Es un tema muy importante de hablar y más cuando estamos jóvenes y a veces estamos descubriendo este llamado, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿tendré yo un llamado? ¿Tendré yo un propósito en la vida? Y la verdad es que yo te quiero comenzar dándote esta frase. Nosotros no venimos al mundo buscando un propósito, sino que estamos en el mundo por causa de un propósito. Entonces hoy vamos a estar respondiendo a preguntas como ¿cómo sabemos que somos llamados? También vamos a estar respondiendo a las características de un llamamiento y también la diferencia entre alguien que es llamado a escogido. Entonces comenzamos leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 10, un versículo que dice: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. O sea, la palabra a nosotros nos plantea que todo ser humano, sin exclusividad o sin marginar a nadie, todos nosotros fuimos creados por Dios para estar en unión con Jesucristo y todos nosotros fuimos creados con un plan desde antes, ¿verdad? Es ahí donde cabe muchas veces, ahí es donde se quita el mito de que no servimos para nada, ahí es donde se quita el mito donde yo no nací con un propósito, yo no nací para hacer algo en la vida, es ahí donde se quita el mito muchas veces generacional en el cual decimos que, por decirlo de esa manera,
de la forma que estuvieron nuestros padres anteriormente, es la misma forma en que vamos a vivir. Y no, Dios siempre tiene un plan específico y tiene un plan, un llamado, un propósito definido para cada uno. Sí, aquí también cancelamos todo aquello que a veces pensamos nosotros de que nací por causa de una violación. Nací, pero yo realmente no era deseado. Mi mamá me dijo que no quería tenerme, ¿verdad? Y tantas cosas, ¿verdad? Pero escucha bien, la palabra de Dios te está diciendo que Él ya tenía planes contigo desde antes que habías nacido. También Salmo 139, versículo 16 nos dice algo muy interesante. No sé, sí. Sí, en Salmo 139, versículo 16, habla: mi embrión brilló tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Entonces, ahí miramos, desde antes de tu creación, Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía un propósito. Ahora es el punto. ¿Cómo nos damos cuenta de ese propósito? Sí, y sabes, qué importante estos dos versículos que hemos estado leyendo, Efesios 2:10 y Salmo 139:16, porque nos están diciendo que Dios ya tiene un plan resuelto para nuestras vidas aún antes de que nosotros naciéramos y que tiene que ser desarrollado en nuestra vida. Pero también una de las cosas que distingue el plan de Dios o el plan del enemigo en nuestra vida es el siguiente. Jeremías 29:11 dice lo siguiente: mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. O sea, ahí nosotros tenemos que saber algo. El plan de Dios para nuestras vidas es de bien y no de mal. O sea, algunos dicen, pero ¿por qué Dios permitió que mis padres se divorciaran? ¿Cómo me afectó eso en mi vida? ¿Por qué Dios permitió que aquella persona fuera violada? ¿Por qué Dios permitió que aquella persona se muriera? Dios me lo llevó, y tantas cosas, ¿verdad?, que podemos decir. Pero déjame decirte algo. La palabra de Dios dice que sus planes son de bien y no de mal. Entonces sabemos que todo lo bueno proviene de Dios. Hay cosas que suceden por causa de que somos seres humanos y vivimos en esta vida, ¿verdad?, material. Pero también en Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Entonces, ¿quiénes son llamados? Podemos definirlo lo siguiente: somos llamados todos. Dios te está llamando a ti. Sí, tú que de repente tú dices, y todo lo que yo he hecho en mi pasado, las equivocaciones, los errores que he tenido, las equivocaciones que tengo, yo que hago esto, yo no lo creo que tengo un llamado de Dios. Sabes que el llamado de Dios no es para los buenos o para los malos solamente. El llamado de Dios es para todos, es para todos. Entonces tú que estás sentado ahí, no importa la edad que tú tengas, Dios te ha hecho con un llamado, y ese llamado se revela y se activa cuando tú estás en unión con Jesucristo, cuando permaneces firme en Jesucristo. Porque algunos a veces dicen, bueno, yo no sé cuál es mi llamado. ¿Cómo yo sé mi llamado? ¿Cómo yo descubro mi llamado? ¿Verdad? Y es por eso importante que como lo está diciendo nuestro pastor Peter, es de que pues podamos nosotros identificar en qué llamado nosotros estamos caminando. Porque como lo decía, hay un plan de bien y hay también planes de mal, pero Dios quiere que nosotros caminemos en planes de bien. Entonces, identifica muy bien en qué plan tú te estás caminando, en qué llamado tú estás caminando, para que de esta manera puedas hacer lo que Dios dijo que tú ibas a hacer en esta tierra, y hacer pues y transformar, cambiar las cosas que Dios te llamó a cambiar. Entonces, sí. Entonces, si definimos bien la palabra llamado, la palabra llamado es una palabra que significa, que tiene como definición, ser convocados a lo que alguien ha propuesto para participar de. Entonces, cuando Dios te está haciendo un llamado, realmente te está haciendo una convocatoria, te está haciendo una propuesta para que tú seas parte de lo que Él ha planeado para tu vida. Entonces, cuando aceptas a Cristo, estás aceptando el llamado de Dios. Y cuando aceptas de que Cristo te creó y de que Cristo te está llamando a ti, entonces ese plan
ese llamado se te empieza a revelar y es cuando por fin uno dice, entiendo por qué tuve aquel pasado, si no, no fuera lo que soy hoy. Entiendes por qué a veces fue duro tu pasado, pero ¿sabes qué? Tú vas a entender tu pasado cuando puedas ver tu futuro. Porque es cuando tú ves tu futuro en Cristo Jesús, es cuando tú entiendes que todas las cosas han ayudado a bien. De repente tú que me estás mirando, tú eres un hijo adoptado, ¿verdad? Y luchas porque tú dices en tu corazón, ¿por qué no nací en esta familia? ¿Por qué tuve que ser adoptado? Pero cuando tú puedes aceptar el plan de Dios, entiendes que tu pasado realmente te está llevando a un futuro de gloria que Dios ha planeado. Ahora, todas las cosas ayudan a bien, pero dice para los que aman a Dios. En otras palabras, no todas las cosas ayudan a bien cuando estamos fuera de Cristo. Pero cuando estamos en Cristo y lo amamos a Él, todas las cosas, entonces Dios las pone las ordena de una manera que todas las cosas te van a ayudar para bien. Entonces, en tu llamado, cuando tú estás en tu llamado, dice la palabra en Mateo 20:16, muchos son los llamados, pero poco son los escogidos. Entonces, Dios llama a todos, todos tienen llamados, pero hay un momento en cuando los llamados pasan a ser escogidos, o sea, califican para ser escogidos. Entonces, en esta parte, pues lo que queremos es que tú entiendas y puedas comprender es de que Dios no solamente te quiere llamar, Dios te quiere escoger, Dios te quiere enviar, Dios te quiere usar, Dios quiere cumplir su obra en ti. Es por eso que Él te llama, porque ese plan, ese diseño del cual te hemos estado hablando, ese propósito con el cual fuiste creado desde antes de tu nacimiento, Dios quiere cumplirlo. Es ahí donde cuando tú empiezas y aceptas el llamado y empiezas a vivir en ese propósito y en ese diseño, poco a poco te estás convirtiendo en el escogido de Dios. Excelente. 5 cosas te vamos a hablar hoy, específicas. Apúntalas, agarra tu cuaderno y tu papel y apúntalas, porque son principios generales que te van a ayudar a describir o a ver las señales en la etapa que tú estás viviendo en tu relación con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son las señales de alguien que está viviendo en la etapa del llamado, de un llamado, ¿verdad? Todavía no la etapa de escogido, sino la etapa de un llamado. Cuando tú estás viviendo en la etapa del llamado tuyo, es cuando tú estás siendo entrenado por Dios, estás siendo capacitado por Dios, se te está revelando tu verdadero propósito por el cual Dios te creó a ti de una manera única. Estás descubriendo tu potencial, estás descubriendo tu habilidad y ahí mismo se te empieza a revelar la unción que el Espíritu Santo ha derramado sobre ti. Y entonces ahí tú descubres por qué fuiste llamado de las tinieblas a su luz admirable y por qué tanta guerra y tanta batalla en tu vida. Cuando vives en la etapa de tu llamado, realmente no tienes muy claro todo lo que vas a hacer. Tienes sueños en tu vida. Tú dices, yo quiero hacer esto para Dios. Quisiera yo tener esto. Tú sueñas con predicar, hacer campañas evangelísticas. Sueñas ser un líder de líderes. Sueñas hacer libros que bendigan a alguien. Sueñas con tener una empresa que pueda bendecir a las personas y llevar el evangelio a través de eso. En tu llamado todavía estás viendo tus debilidades y estás descubriendo tus fortalezas, pero es importante la etapa del llamado. La etapa del llamado, en muchos pastores, ¿verdad?, lo llaman el tiempo del proceso, antes de llegar al propósito. En el proceso Dios te va a purificar, en el proceso Dios te va a fortalecer espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando te ha llamado, no va a ser un llamamiento en vano. En otras palabras, cuando Dios llegue el momento de tu promoción en Dios, no vas a fracasar. Entonces, si en este momento tú te sientes débil, de repente eres líder, pero quizás estás en la etapa de llamado, entonces no te desanimes por las cosas, no te desanimes porque te dejaron, no te desanimes porque no te salen las cosas. Quizás estás en la etapa de tu llamado. Exacto, y entonces es importante entender, o sea,
que para llegar, por ejemplo, decirlo de esta manera, para llegar a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces para que Dios cumpla ese propósito, tiene que meterme en un proceso, como está diciendo nuestro pastor Peter. ¿Para qué? Para que de esta manera esa palabra se pueda llegar a cumplir en tu vida. Entonces es muy importante que aceptes el proceso, aceptes el llamado y seas fiel a ese proceso. O sea, no importa la circunstancia, no importa los problemas o lo que esté sucediendo a tu alrededor, es muy importante que seas fiel a ese llamado y te mantengas firme en él. Para concluir, hablemos de los 5 puntos que hemos preparado para ti hoy. Número 1, cuando tú descubres que sos llamado a escogido, número 1, lo que te va a calificar para ser un escogido es tu carácter. Proverbios 4:23, el carácter habla del corazón tuyo. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, el corazón es sobre todo lo más importante que te va a calificar para ser escogido por Dios. Entonces, número 1, tienes que cuidar tu carácter, porque tu carácter es lo que va a ministrar a las personas, es lo que va a atraer a las personas. Número 2, la intimidad con Dios. La palabra dice que muchos vinieron y dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero vino Jesús y les contestó, no les dijo, qué bien es que ustedes son escogidos, sino que les dijo, yo no los conozco a ustedes, hacedores de maldad. ¿Cómo van a ser hacedores de maldad si estaban haciendo cosas buenas, echando fuera a los demonios, ¿verdad? Sanando enfermos en el nombre de Jesús? Entonces, parece que hay algo que choca, ¿verdad? Pero realmente lo que quiere decir ahí es que ustedes no tuvieron intimidad conmigo. Por decirlo de esta manera, como lo dice también la palabra, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es importante entender el factor de la intimidad con Dios, porque la relación íntima con Dios es la que te lleva a que Dios te pueda usar, a que Dios te pueda promover, a que Dios pueda, por decirlo de esta manera, reflejarse a través de ti. Amén. Lo tercero es la obediencia, y esto es algo que Dios no puede hacer por ti. La obediencia es una responsabilidad tuya que tú tienes que hacer. Dice la palabra que Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios, ¿verdad? Entonces, la obediencia es algo que tú vas a tener que desarrollar. Tú dices, pero qué difícil es obedecer. Qué difícil. Me cuesta porque tal vez tienes pasión por esto, tienes pasión por lo otro. Pero si quieres ser escogido, entonces vas a tener que ponerte en dos, ¿verdad? Esforzarte y ser valiente y obedecer. Como decimos en el ejército de Dios, una orden no se discute, se obedece, ¿verdad? Entonces es importante la obediencia sobre todas las cosas. Dios puede hacer más con alguien que obedece que con alguien que tiene dones y talentos. La obediencia te llevará más lejos que tu don y tu talento, porque tu don y tu talento te llevarán hasta un lugar, pero habrá limitaciones. Es la obediencia una de las claves que te va a promocionar y te va a ayudar a permanecer en el llamado de Dios, ¿verdad? La número 4 es la motivación de tu corazón. Este es muy importante, o sea, todas las que hemos estado hablando son importantes, pero esta tiene que ver mucho, es porque tu corazón, o sea, si tú aceptas ese llamado, tu corazón se deberá de conectar con ese llamado, se deberá de conectar con ese propósito a tal punto de que estés dispuesto a dar lo que sea necesario, a pagar el precio que se pide para llegar a alcanzar lo que Dios ha dicho que va a hacer a través de ti. Entonces la motivación de tu corazón debe de estar alineado a ese propósito y a ese llamado. Por eso Proverbios 21:2 dice que Dios pesa los corazones, o sea, Él mira tu motivación. ¿Por qué quieres ser una salmista internacional? Buena pregunta. Porque quieres fama, porque quieres 1.2 millones de seguidores en Facebook, ¿verdad?
quieres que retuiteen tus tweets, va, que le pongan 700 likes a una foto tuya. ¿Por qué? O sea, Dios va a ver el porqué de tu motivación y eso te va a calificar. Número 5 es la responsabilidad, la parte que Dios no hará por ti. En 1 Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Wow, es una cosa muy importante y bien fuerte a la vez, ¿verdad? Porque alguien irresponsable es alguien que no va a saber administrar eso que Dios le ha dado. Porque Amén. Si quieres llegar a alcanzar eso que Dios te ha dado, la responsabilidad es algo que debes de dar y algo que debes hacer y desarrollar en tu vida para que de esa manera pues todas las cosas se cumplan. O sea, amigos, espero que esto te haya ayudado, te haya aclarado muchas cosas. Acuérdate, no te desesperes. Dios tiene un plan contigo. Dios te ha predestinado para grandes cosas. Los planes de Dios son de bien y no de mal para ti. Dios tiene un futuro de bienestar para tu vida. Y los sueños que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón se van a realizar. Pero tiene que haber un momento de un llamado. Acuérdate, el llamado tiene 4 cosas. Estás creciendo en conocimiento, estás siendo entrenado, estás en un fluir constante y entonces viene lo que nosotros llamamos la aprobación de Dios. Ves el respaldo de la presencia de Dios en las cosas que tú haces. Y después viene el momento de la promoción cuando sos escogido. Y las 5 cosas que hablamos hoy, eso es lo que te va a mantener y te va a calificar para ser escogido. Número 1, el carácter. 2, la intimidad. 3, la obediencia. 4, la motivación de tu corazón. Y 5, la responsabilidad. Esperamos que esto haya sido de mucha bendición para tu vida. Creemos que vas a llegar a lograr lo que Dios ha determinado que tú vas a hacer. Gracias, José Luis, qué bendición poder compartir contigo y esperamos tenerte en otros programas. Entonces, vamos a orar por ti. Padre, declaramos que esta palabra empieza a traer fruto y conocimiento a la vida de los que están escuchando. Declaramos sobre cada uno de ellos que ellos lograrán que aunque su principio haya sido insignificante y pequeño, su final será grande porque así tú lo has planeado. En el nombre de Jesús, amén. Acuérdate, escribe tus preguntas en nuestro correo que va a salir en pantalla. Búscanos en Facebook, en Twitter. Mantente conectados a nosotros y a nuestros programas futuros. Bueno, chavos, un excelente video que seguramente les llegó a ustedes y llegó hasta sus corazones. Esperamos que hayan disfrutado esta hora que se nos pasó súper rápido, chavos. Ni la sentí y parece que ya nos tenemos que despedir. Así que los queremos mucho y los dejamos con nuestro último video, que es de Chris Tomlin, I Lift My Hands. Bueno, chicos, esperamos que este programa en serio haya sido de bendición. Recuerden, nosotros somos... ¡Daco! No, Ana, Nancy, usted, para que se acuerden de nuestros nombres y nos escriban ahí en la página de Facebook. No. Ven cómo nos tiene el programa, chavos. Ven cómo nos tiene el programa. Somos Daco, realmente. Pero también somos Daco. Así es, chavos. Chavos, y ya para terminar recordándoles, no olviden, chavos, que Jesús siempre es la salida. Siempre es la salida, siempre es la respuesta, pero no solo lo busquemos como un salvavidas cuando ya todo nos está ahogando. Busquémoslo a tiempo, también busquémoslo cuando todo está bien, cuando el clima está rico, ahí busquemos de Cristo, ahí busquemos su palabra. Los animamos a que sigan, a que busquen una iglesia y que sigan bien. Eso. Así que nos vamos, ha sido un placer con ustedes y bueno. Hasta la próxima. Bye.